Bueno, vamos a seguir con el tema de sanidad de las plantas. Lo que vamos a ver a continuación, pues vamos a empezar con los métodos de control, ¿no? Normalmente los métodos de control van a ser, digamos, lo podemos dividir en tres partes. El primero, pues tendremos lo que son los métodos indirectos, que serían los métodos legislativos, los métodos genéticos y los culturales. Después tendremos los métodos directos, que son físicos, químicos y biológicos, y posteriormente ya lo que tendremos será pues la lucha, lo que llamamos la lucha biológica. ¿Mm? Dentro de los métodos legislativos, que era lo primero que vimos, normalmente hay una muy abundante legislación, ¿no? Simplemente dirigida pues a impedir la entrada de organismos o patógenos existentes, ¿no? Suelen ser las medidas que muchas veces oímos de inspección y de cuarentena, ya sea en los puertos, aeropuertos, etcétera, ¿no? Y también tenemos lo que es la propagación, ¿m? Erradicación de los primeros focos, la inspección de los viveros, muy importante, medida de control sobre el transporte, ¿m? Y control de ciertos focos que no han podido ser, digamos, erradicados. Todo esto lo vamos a, digamos, un poco a combatir con los métodos legislativos. Dentro de los métodos legislativos, evidentemente, está los cuadernos de campo, la trazabilidad, todo lo que hemos hablado y lo que hablamos en clase, ¿no? Después tenemos los métodos genéticos, ¿no? Que, bueno, de esto habría mucho que hablar y estamos hablando sobre todo de variedades de plantas resistentes a determinadas plagas y enfermedades que se han logrado, pues, digamos, sacar distintas variedades que de por sí son resistentes. Después tenemos los métodos culturales. Evidentemente para mí son quizás los más ecológicos y bueno, para mí y para todo el mundo, ¿no? Son prácticas agronómicas que desarrollan un agrosistema menos favorable para el desarrollo y la supervivencia de las plagas. Siempre lo ideal, manejo, digamos, de las podas, de las plantaciones, sobre todo del suelo. Cuanto más materia orgánica, todo eso son métodos, lo que llamamos métodos culturales, que quizás sean unos de los más importantes o los más importantes para controlar, digamos, las plagas. Después dentro de los métodos, digamos, directos, pues tenemos los métodos físicos, ¿no? Que normalmente pues lo que trata es de alterar las propiedades físicas del medio donde se encuentra la plaga, bien para erradicarla o disminuirla. En este caso, por ejemplo, vemos aquí en este dibujo lo que hemos hablado en clase de la solarización. Eso sería un método físico. Recuerden la solarización, poner un plástico encima para que con el sol pues se pueda, digamos, limpiar un poco, digamos, no un poco, sino dejar un poco sin vida el terreno y evitar todas esas plagas que podemos tener, ¿no? Después tenemos los métodos químicos. Todos sabemos ya el empleo de sustancias químicas, sean de síntesis o naturales para el control de los fitopatógenos o de los patógenos, ¿no? Después tenemos los métodos biológicos. Normalmente los métodos biológicos es lo que siempre hemos hablado, de, digamos, una serie de insectos pues, que comen a otros, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que es la actividad en la que se manipula una serie de enemigos naturales ¿eh? Con el objetivo de reducir o incluso combatir y llegar a unas, digamos, unas cantidades o a un número de parásitos relativamente, que digamos que tienen un umbral económico de daño, pues menor al que realmente eh, llegamos a tener para poder tratar, ¿no? Esto es lo que normalmente, digamos, insectos auxiliares, es lo que llamamos. Esto ya lo hemos visto, lo de los métodos biológicos. Por último, lo que estábamos viendo eran los métodos de lucha integrada, ¿no? La lucha integrada, ¿en qué consiste? Simplemente manejo integrado de plagas es, digamos, una estrategia que es usar una gran variedad de métodos complementarios. O sea, usarlos prácticamente, intentar utilizarlo todo, ¿no? O sea, los métodos físicos, mecánicos, los químicos, los biológicos, genéticos, los legales, los culturales, todo. Eso lo llegamos a llamar como, digamos, la lucha integrada. Aquí tenemos un poco lo que son un esquema del control integrado. Controles biológicos, prácticas culturales,
métodos genéticos, sanidad vegetal, controles químicos, controles mecánicos. Digamos que abarca todo un poco los controles que vimos al principio, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, ¿eh? de un monitoreo, de control de poblaciones, de una forma de controlar, que son las, digamos, las plantas, las trampas adhesivas de colores. En este caso sería amarilla. Recordemos las amarillas, digamos que son normalmente para insectos, moscas, etcétera, dípteros, todo este tipo de poblaciones. Teníamos las azules que eran para los trips, y ahora que están viniendo unas negras que suele ser para la tuta. Recuerden eso, 3 ya también lo hemos visto en clase, ¿no? Esto, por ejemplo, es lo que hemos visto para las moscas. Esto a veces se utiliza para las tutas de moscas también. Siempre, digamos que son métodos un poco para controlar las poblaciones de patógenos, ¿no? Bueno, dentro de los medios de defensa fitosanitario, pues bueno, de los medios normalmente se estudia la evolución, ¿no? Dentro de los controles o los medios hay que estudiar la evolución de la plaga, sobre todo para decidir cuál es la aplicación más adecuada, todos los métodos de control que tengamos simultáneamente de manera constante en el tiempo, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que una correcta prevención fitosanitaria del cultivo siempre evita o dificulta la aparición de una plaga o enfermedad. Dentro de estos medios hay que, digamos, intentar utilizar el más adecuado. Entramos en lo que son los productos fitosanitarios, ¿no? Los productos fitosanitarios se le definen como sustancias o preparados que contienen una o más sustancias activas. Ya hablaremos de lo que son las materias activas, que es la materia química que aparece en el producto, que realmente va a hacer o va a actuar en el producto, ¿no? ¿Para qué sirven o digamos cuáles, cómo actúan? Lo primero es proteger a los vegetales o productos vegetales contra todos los organismos nocivos. Después también lo que hacen es influir en el proceso vital de los vegetales, como lo hacen, digamos, los nutrientes. Mejoran la conservación de los productos vegetales, destruir vegetales indeseables, también destruir partes vegetales o evitar un crecimiento inadecuado de los mismos. Normalmente el objetivo de estos productos es proteger a los vegetales o subproductos contra todos los organismos nocivos que puedan existir o evitar la acción de los mismos. Recuerden, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, un almacén de fitosanitarios. Recuerden una cosa que hablamos siempre: los productos en polvo siempre en la parte superior, los productos líquidos siempre en la parte inferior. Eso es muy importante a tener en cuenta. Polvo en la parte superior, líquidos en la parte inferior. La clasificación de los plaguicidas, digamos según sobre quién actúe, reciben un nombre. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Si actúa sobre insectos, ¿qué tendríamos? Pues un insecticida. Si actúa sobre un ácaro, ¿qué encontramos? Un acaricida. Si actúa sobre una babosa, un molusco, molusquicida, o también se conoce con el nombre de helicida. Este es un poco el que cambia un poquito de nombre, es un poquito más complicado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Contra los nemátodos, nematicida. Después, sobre las ratas, roedores, rodenticida. Sobre las aves realmente lo que hay son repelentes, ¿no? Repelentes para aves. No tienen un nombre, digamos así, definido. Después, ya sobre enfermedades, acuérdense esto, lo que hablamos antes era sobre todo sobre plagas. Si entramos en enfermedades, pues sobre los hongos siempre, digamos, van a actuar los fungicidas. Y también actúan sobre bacterias, virus o tal, digamos, o los virus, los antibióticos. Esto sobre enfermedades, fungicidas y antibióticos. Sobre todo hay que tener muy en cuenta sobre hongos los fungicidas. Dentro de la peligrosidad de los productos fitosanitarios, siempre se pueden considerar sustancias peligrosas y se pueden clasificar, sobre todo atendiendo a
propiedades físico-químicas, también por sus efectos sobre la salud y, muy importante, sus efectos sobre el medio ambiente, corrientes de agua, todo siempre hay que tener en cuenta que la peligrosidad sobre todo la tenemos en las propiedades físico-químicas propias del producto, los efectos sobre la salud y también sobre el medio ambiente. Aquí tenemos una tabla en la que vemos lo que se llama los pictogramas. Los pictogramas son los que nos indican los peligros que tienen los productos que vamos a utilizar. Pueden ser peligros físicos, como ven aquí, cada uno tiene digamos, un dibujito dentro, explosivos, líquidos inflamables, comburentes, gases comprimidos, etc. Peligros para la salud humana, toxicidad aguda, corrosión cutánea, irritación, peligro por aspiración, esto es muy importante, y después hay peligros sobre el medio ambiente que normalmente siempre suele ser, digamos, este pictograma, aquí con el pescadito y el árbol, ¿no? Eso es sobre todo para el medio ambiente. Esto es lo que se conoce con el nombre de pictograma, de peligro. Ojo, estos pictogramas han cambiado. Hay productos antiguos, antiguamente eran amarillos con un fondo negro. Ahora son, digamos que un rombo con el borde rojo, fondo blanco. Esto ha cambiado de unos años para acá. Después seguimos. Hay que considerar sobre todo tres conceptos principales dentro de los productos químicos. Primero, la toxicidad. ¿La toxicidad a qué nos hace referencia? Pues a la capacidad inherente de un producto para provocar el daño o causar la muerte. Ojo, los síntomas pueden aparecer en el momento, nos puede dar un mareo, cualquier cosa mientras estamos tratando, o durante, digamos, años de exposición. Digamos que el cuerpo va almacenando toda esa toxicidad que tienen esos productos hasta que al final pues aparece pasados unos años, ¿no? Siempre hay que, lo principal, conocer con lo que estamos tratando, manejo adecuado y evitar daños para personas, animales o el ambiente. Otra cosa es la fitotoxicidad. La fitotoxicidad nos hace referencia a los daños originados en los cultivos por el mal manejo de los productos fitosanitarios. Podemos quemar hojas, podemos tener defoliaciones, podemos perder las hojas, manchas, decoloraciones. Este ejemplo por aquí que tenemos claramente es una fitotoxicidad. Daño en el manejo de los mismos productos. Demasiado la dosis, nos hemos pasado de dosis, etcétera, ¿no? Después tenemos los residuos, muy importante. Los residuos son todas las sustancias presentes en un producto alimentario destinado al consumo humano. El tiempo de permanencia de un plaguicida siempre va a determinar la posterior presencia de residuos en los alimentos tratados. Siempre hay que tener muy cuidado con esos tipos de residuos, ¿no? Tenemos, digamos, legalmente hay una cantidad máxima, lo que se conoce con el nombre de límite máximo de residuo, LMR, ¿no? Si se supera el límite máximo de residuo, digamos, se está incurriendo, pues, primero en una responsabilidad, ese alimento no es apto para el consumo y puede ser rechazada comercialmente. Los criterios básicos para determinar el límite máximo de residuos. Lo primero, toxicológico, lo que hablamos antes, ¿no? A la posible ingesta diaria de residuos. Siempre tiene que ser con total seguridad que no provoque un efecto nocivo sobre la persona. Mirar muy bien las etiquetas y las dosis. Importantísimo. Después los agronómicos, ¿no? Hace referencia a la mínima cantidad de plaguicida que se necesita aplicar para determinar una determinada plaga. Siempre no pasarnos de la dosis adecuada, ¿no? Y esto es muy importante, el plazo de seguridad. Plazo de seguridad, siempre, ojo, es el periodo de tiempo que debe transcurrir desde la aplicación de un producto hasta la recolección de los mismos.
Lo mismo que hasta la entrada de áreas o recintos. ¿De acuerdo?